vamos a entrar a revisar lo que pasó anoche cuando el gobierno presentó justamente su primer proyecto de retiro del 10% con reintegro, así lo titularon. Estamos viendo ahí el titular del mostrador que dice: la vuelta de carnera olímpica de Piñera. El gobierno apuesta por proyecto propio de tercer retiro para sortear crisis política y social. Esto en un punto de prensa bien llamativo, Juan Andrés Alfate, porque de partida llamó a una reunión de emergencia ayer domingo a los candidatos o precandidatos presidenciales justamente de su conglomerado. Estaba con sus ministros, Briones es el que faltaba y justamente estaba con todo el comité político o descomité político, como le han dicho, porque la oposición dicen que comité político no existe en ese lugar, y justamente el candidato presidencial Briones no estaba presente ahí. Evópolis se restó y sumaron una carta, de hecho ayer domingo en la tarde, explicando que para ellos este tercer retiro no era ningún tipo de solución, que no ayudaba a la gente y por eso se restaban. Absolutamente, como tú bien decías, Evópolis se resta. La única que llevaba una máscara distinta era Carla Rubilar. Me llamó la atención también a Joaquín Lavín, que obviamente ahí tenía que estar para la foto, obligado, obviamente el honor lo manda con respecto al grupo sociopolítico que él representa, pero mirando un poco de lado para abajo, tratando de desenmascarse de la situación que ahí estaba. Estrategia fallida, incluso yo creo que aquí hay un timing terrible, porque claramente la estrategia que indicó juntarse tarde-noche y salir cuando estaba todo Chile pendiente de la transmisión de los Oscars, cuando pudimos quizás con el agente Topo haber ganado una tercera estatuilla. Si algo tuvo que ver o no el presidente en términos de yeta, ya son cosas de superstición, pero la verdad que hubo una especie de pausa en todos los ojos de Chile mirando la televisión en ese momento para él entregar esta propuesta que en parte se parece a la que de alguna manera la oposición está tratando de establecer, mientras aún insiste en mantener sus quejas frente al Tribunal Constitucional. Un escenario bastante bizarro, por lo demás, parecía sacado de una serie de Netflix, querido amigo. Es que respecto ya que estamos hablando de cine, de películas, las películas, las buenas series se tratan de una cosa y mantienen una línea argumental, o sea, van en la línea de lo que uno está viendo, las que son buenas, ¿ya? Como esto es una mala película, y las malas películas tienden a tener saltos de terror donde tú no entiendes realmente lo que está pasando, eso es lo que estamos presenciando ahora. Porque esto recién aparece en el tercer retiro. No pasó en el primero, donde no se fue al Tribunal Constitucional. No pasó en el segundo, donde sí se acudió al Tribunal Constitucional. Y aparece en este tercer retiro. Y perdóname, cuando ya llevamos 5 semanas encerrados de cuarentena. Deben haber familias que estas 5 semanas han empobrecido muchísimo más de lo que ya estaban después de lo duro que fue el año anterior. Entonces, ¿sabes la sensación que queda de guata? Que todo esto no es una política pública y no es realmente como se quiere hacer ver. No es como, oye, ¿sabes qué? De verdad os queremos ayudar. Esto se hace ver como necesito proteger los intereses de otros, por lo cual tengo que presentar un plan que sea mucho más llamativo y así poder atraer la atención de los que no quieren jugar con mi pelota, como decía Juan Andrés Alfate respecto a este niño taimado. Es como, lamentablemente es así, es como la pelota es mía y creo que juguemos con ella. Entonces, me parece que más allá del tema del timing, o más allá si es dieta o no, creo que hay una cosa de proteccionismo que cae mucho más mal a la ciudadanía. O sea, cuando se habla de desconexión, cuando hablan de desconexión, yo también pienso que no tienen conexión ni a internet ni a cable en la moneda, porque finalmente durante toda esta última semana hubo en las noches barricadas, temas de neumáticos, hechos de violencia, tratando de reclamar que no se hiciera lo que se está haciendo. La gente de su sector lo llama a no hacer lo que está haciendo. Sin embargo, lo hace, ¿cachai? Entonces, por eso digo, es un mal guión de una mala película, porque no es concordante con ninguno de los retiros anteriores. Y posiblemente no va a ser concordante con todas las políticas que vengan hacia adelante. Y eso es bastante preocupante. Y eso yo creo que es lo que realmente le molesta de guata a la ciudadanía. Sentir que se protegen intereses de otros, tratando de tirar este salvavidas, cuando en realidad los botes y hasta las puertas, como en el Titanic, ya fueron todos abordados. Absolutamente, y el anuncio que hace ayer en la noche con este como triunfalismo, presentando un gran proyecto, como si este proyecto naciera de ellos. Finalmente, este proyecto que él decide presentar nace de la presión de su mismo sector, porque recordemos que la votación, el proyecto que fue despachado por el Congreso, fue aprobado por amplia mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. O sea, ese proyecto hoy está ahí, en el escritorio del presidente. El presidente solamente debería firmarlo para poder hacerlo constitucional y se publica en el oficial y ya estaríamos listos.
pero claramente él no quiso hacer eso. De hecho, él llega a hacer esta propuesta de su tercer retiro 5 semanas después, cuando la gente, como decía Lama, ya no puede aguantar más. Entonces, ¿por qué el presidente no presenta su propio proyecto cuando se sabía que el Congreso estaba cocinando esto del tercer retiro? Porque recordemos que esto se viene conversando en el Congreso hace 4 semanas ya. Entonces, si él ya sabía que esto iba para allá, él pudo haberse metido antes y haber puesto sus indicaciones y así haber poder llegado a un proyecto, ¿cierto?, legal, como él quiere que sea, y haberle puesto la firma y haber hecho todo muy rápido o mucho más rápido. Finalmente esperó hasta el último minuto esperó para poder presentar este proyecto que nace desde la presión, desde su sector, desde el Congreso y también la presión social, porque la gente estaba dispuesta a salir a la calle para poder reclamar por ese tercer retiro. Y como bien lo decíamos al principio, esto es una propuesta de tercer retiro que tiene por debajo también una reforma incluida, porque finalmente esta propuesta que él presenta, ¿qué es lo que tiene distinto del proyecto del Congreso? Que va a tener un reintegro de fondos, ¿cierto? Y va a pagar impuestos, pero este reintegro de fondos va a salir de un 1% de un sector empresarial que sabemos que el 80% del empleo acá en Chile lo dan las pymes y las microempresas, y han sido las más golpeadas. Entonces ese sector va a poder pagar un 1% más, y lo otro, este 1% que también va a reintegrar el Estado, lo va a reintegrar a todas las personas, saquen o no su tercer retiro. Entonces, al final, de alguna u otra manera, también están subsidiando el Estado a las AFP, como para queriendo decir, para que no se queden sin fondos y para que puedan seguir trabajando las platas, el Estado también les va a aportar con estas luquitas. ¿No era esto, Michael, y te hago esta pregunta, la reforma previsional que ya se está también hablando y se está discutiendo en el Congreso? Es un proyecto que sigue ahí estancado y que hablaba justamente de poner este 6% que iría a un fondo común, pero finalmente acá lo que hace el presidente Piñera es pasar esta propuesta de tercer retiro también con una reforma incluida. Lo preguntaste y lo respondiste, Monty. Es justamente eso, y esa es la crítica que viene de la oposición, que en el fondo están metiendo esta especie de cambio, un poquito como meter la puntita de alguna forma. Yo más allá de eso, a mí me parece que acá los timings están pésimos, y están pésimos no solamente por esto que hoy ya puede ser chistoso de interrumpir o no la premiación de los premios Oscar con la gente topo. Es tan pésimo por lo que decíamos antes un rato, porque acá la gente sigue esperando 2 semanas. Va a tener que seguir esperando por lo bajo 1 semana más, donde hay personas que efectivamente no tienen que comer. Esa es la realidad, partamos de esa base. El resto va a arreglar la casa, arreglar la ventana, poder arreglar tu negocio, incluso darte un lujo, porque cada uno puede hacer lo que quiera con su plata. Pero partamos de la base de gente que no tiene que comer. Ya llegó tarde, Sebastián Piñera nuevamente está llegando tarde, y acá es cuando uno se pregunta, en el fondo lo que quiere hacer es ganar un muñequeo político, o le importa de verdad la estabilidad de las personas, le importa la vida y la salud de las personas, porque acá todo pasa a ser un tema político. Lo decía Salpate, soy el niño mimado, quiero que jueguen con mi pelota. Sí me parece positivo que este proyecto de retiro del 10% con reintegro sí se enfoca y por lo menos integra 3 millones de personas que el proyecto anterior no tenía integrada, con 200.000 pesos que podemos entrar a discutir si es bueno o malo. Claramente es pésimo. 200 lucas con el ritmo de vida, con el precio de vida que tiene Chile hoy día, no asegura y no soluciona absolutamente nada, pero por lo menos los reintegra. Los integra este proyecto. A mí sí me quedan varias dudas, y creo que en el plazo de los días las vamos a ir dilucidando. De partida, justamente porque esos 200.000 pesos se tienen que pasar a la AFP y después la gente los retira. ¿Por qué no se puede pasar de manera directa a las personas? Si la mayoría de la gente sí cuenta con una cuenta RUT, y muchos decían, hoy día escuchaba un debate que la gente decía, no, es que va a ser más engorroso. Más engorroso ha sido todo lo que ha hecho el presidente Sebastián Piñera. Más engorroso ha sido todo el sistema que ha tenido el gobierno, donde la gente efectivamente está esperando semana tras semana poder retirar su plata. La gente está suplicando. Hoy día ya es tremendamente indigno cómo se está pidiendo el poder tener acceso a tu dinero, mientras todo esto se maneja en una especie de muñequeo político. Es más, anoche, en este punto de prensa, el presidente Sebastián Piñera no solamente habló de su proyecto con suma urgencia, ojo, suma urgencia que llega 3 semanas más tarde cuando lo va a integrar,
sino que también se dio el espacio de alguna forma. Se dio el espacio para criticar todo lo que estaba sucediendo con este proyecto que sí se aprobó, lo aprobaron los diputados y lo aprobó el Senado. Vamos a ver la crítica del presidente al proyecto que a su juicio no le sirve a los chilenos. Quiero que sepan que este proyecto soluciona muchos de los problemas del proyecto que recientemente aprobó el Congreso. Porque a pesar de todos nuestros intentos para llegar a un acuerdo, el Congreso aprobó un proyecto que, en nuestra opinión, no es un buen proyecto por 3 razones. Primero, porque 3 millones de compatriotas, los más vulnerables, y que hoy ya no tienen ningún saldo en su cuenta de ahorro previsional, no podrán retirar ni un solo peso con ese proyecto. Segundo, porque ese proyecto, con este tercer retiro, dejaría a más de 5 millones de personas sin ningún ahorro previsional, es decir, desamparados frente al futuro, y a otros 5 millones de personas con ahorros previsionales muy disminuidos. Por lo que la reforma aprobada por el Congreso, en el fondo, condena a la mayoría de los jubilados a pensiones más bajas, incluso más bajas que las actuales pensiones, que ya son, y todos lo sabemos, insuficientes. Y tercero, porque esa reforma que aprobó el Congreso no respeta nuestra Constitución ni nuestro Estado de Derecho. Y esto no es solo la opinión del gobierno, es también la opinión de la inmensa mayoría de los expertos constitucionales. Y además, así fue establecido en un caso muy similar por un fallo reciente del Tribunal Constitucional.